Bienvenidos a un video más y en esta oportunidad vamos a ver una guía número 2 de estructura de mercado avanzada. Voy a comentarte las diferencias de un MSB versus un MSS, porque veo de que aún todavía no ha quedado claro que cuando hablamos de un Market Structure Break, estamos hablando de un quiebre de estructura de mercado, y cuando hablamos de un Market Structure Shift, estamos hablando de un cambio de estructura de, vamos a decir, de plazo intermedio, o básicamente para iniciar un pullback o un cambio de dirección, pero que no quiere decir de que el mercado en la dirección general realmente vaya a cambiar de dirección. Entonces, una ruptura de la estructura de mercado conduce al movimiento prolongado de una tendencia de varios días. Una ruptura de la estructura de mercado requiere más contexto en comparación con los cambios de dirección del mercado intradía. Pero, ¿cómo es esto? Tranquilo, ahora te lo muestro. Vemos un movimiento bajista. Ahora vamos a considerar toda esta estructura bajista como una estructura de high time frame. Entonces vemos que el precio, si empezamos desde la parte superior, hace un máximo, el precio hace un mínimo, vuelve a hacer un máximo más alto que el anterior y finalmente hay un desplazamiento bajista donde se produce un MSB o un quiebre de estructura de mercado. Posteriormente, con los días posteriores, el precio sigue cayendo hasta que hace un movimiento contrario, rompiendo un máximo anterior, y este alto es un alto formado, por ejemplo, en la noche. Ahora vamos a profundizar un poco más en este ejemplo. Vamos a ver qué es lo que sucedió en este mínimo y vamos a hacer un zoom. Y es aquí donde vamos a tener un cambio en la dirección del mercado, pero es un cambio en la dirección a corto plazo o de plazo intermedio, podríamos llamar, porque ese cambio de dirección podría durar un día, podría durar medio día, y básicamente puede ser una contracción del precio, no para subir, sino para seguir con la dirección general que vemos en este momento, bajista. Recordemos de que estamos hablando de un movimiento bajista que ha sido prolongado por varios días. El movimiento prolongado de una tendencia de varios días, como te vuelvo a mencionar, al momento que nosotros vemos un cambio en la estructura, no en la estructura, sino un cambio en la dirección del mercado, no quiere decir de que la dirección general cambie por completo. Este movimiento estructural descompuesto en una menor temporalidad lo vamos a ver en una temporalidad diaria, representado por 3 velas de un día cada vela, lógicamente, como puedes apreciar en la gráfica. Entonces, tenemos que entender que un cambio en la estructura de mercado conduce a una extracción dentro del día. Cuando me refiero a extracción, me refiero a un fondo de liquidez intradía o una brecha de valor razonable intradía, me refiero a un fair value gap. Entonces estamos hablando de un cambio de dirección intradía, ya que la dirección general es bajista. Entonces es ahí donde tenemos que ver la diferencia entre
el cambio de una estructura de mercado o un shift, es un cambio en una estructura intradía, que básicamente estaríamos hablando de la misma sesión. Acá como referencia te coloco que en la sesión AM, la sesión de la mañana en Nueva York, vemos como el precio alcanza un mínimo, se forma un shift, cambia la dirección intradía y comienza a subir para hacer la extracción de ese alto que se formó en la noche. Entonces, ese alto puede haber sido formado en Asia, en Londres, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que considerar entonces que una vez cumplida la extracción intradía, continúa la tendencia prolongada por varios días. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es consultar siempre el gráfico diario para conocer el sesgo direccional macro. ¿Ok? La narrativa y la utilización de liquidez es súper importante para tener una idea de hacia dónde va a ir el precio al corto plazo. Entonces, a la mano izquierda, cogiendo la estructura descompuesta de High Time Frame, vemos como ese alto que se formó en la noche es barrido y vemos que en ese recuadro sombreado tenemos básicamente el desarrollo de la sesión de New York, cuando en la sesión de la mañana hace un mínimo, hace un cambio de dirección de corto plazo, subiendo a eliminar el alto que se formó en la noche, y finalmente en la sesión de la tarde da la continuación prolongada de la tendencia bajista. Podemos concluir entonces que el Market Structure Shift es un cambio de estructura de mercado intradiario y no es un cambio de dirección prolongada, ¿correcto? Básicamente ese cambio de dirección, imagínate tú que tienes una vela semanal o mensual, dentro de ese rango mensual o semanal vamos a poder apreciar muchos cambios de dirección intradiarios en función al perfil de mercado de la semana o del mes. Y acá te voy a dejar otra semillita, alguna idea de lo que tienes que buscar en el precio. Entonces, para ver un potencial cambio de dirección, nos vamos a enfocar en ver un viejo bajo o un bajo limpio para un market shift alcista, o un viejo alto o un alto limpio para un market shift bajista. ¿Dónde buscamos esta liquidez? Bueno, esto va a depender, como siempre lo digo, del contexto, va a depender de la narrativa, va a depender de la dirección macro, va a depender del escenario en el que nos encontremos, y eso ya está supeditado al criterio de cada uno. Pero te voy a nombrar algunas ideas, como por ejemplo máximos y mínimos de la sesión asiática, que básicamente se van a producir entre las 8 p.m. y las 0 horas, máximos y mínimos de la sesión de Londres, máximos y mínimos de la misma sesión de Nueva York, y máximos y mínimos intradiarios antes de la apertura de los equities. Con esto los dejo. Hasta aquí voy a llegar con la segunda guía de estructura de mercado avanzada. Espero que te haya servido de algo esta apreciación. Y sin más, y como siempre, te deseo buena suerte y buen trading para la semana. Nos vemos en el próximo video.